Vamos a una cosa que sé que os gusta y es la inteligencia artificial. Nos gusta mucho y ha metido una explosión, que has dicho tú, de la fusión esta nuclear. Joder. Esto sí que es una explosión que ha venido en 2 años. Sí. Porque hace como 2-3 años era Loquendo y ahora estamos en un momento en el que veo cuadros que digo, qué bonito, ¿eh? Antonio García Villarán, te mando un beso y vas a venir de aquí poco. Qué buen cuadro has hecho. Y me dice, no, que lo he hecho y ya Dalí 4.0. Digo, hijo de puta. O sea, es impresionante que la IA ha explotado a un nivel que asusta porque ha sido rapidísimo y un poco inesperado. Están saliendo incluso. muchos detractores por eso también. Pues ahí va un poco. Ha habido una reunión de expertos en el tema de la inteligencia artificial, matrices, etcétera, y el 36% fuma, no, el 36% temen que las inteligencias artificiales nos lleven a una catástrofe de la magnitud de una guerra nuclear debido a que al aprender solas, y esta es una de las grandes gracias de esas inteligencias artificiales, en las que tú les das una serie de pautas y ellas mismas pues se van apañando, pues pueden acabar llevando a decisiones absurdas, injustas o incorrectas. Ana, ¿estás de acuerdo en que este auge de las inteligencias artificiales, si se empieza a aplicar en sitios serios, puede acabar llevando a un territorio así? Claro, pero eso es un problema también del muestreo, o sea, del... ¿Cómo se llama esto? No el database, pero el... como O el Big Data que ellos utilizan los para datos aprender. que pones para aprender, ¿no? Entonces es normal que esos datos que vayas a meter ya van a estar sesgados de por sí, ¿sabes? Entonces, 100%. si van a tener que tomar decisiones importantes, no, para hacer pinturas y tal, ¿lo puedes interpretar como una pintura? Bueno, yo creo que es una herramienta la inteligencia artificial, pero no que tenga la capacidad de tomar decisiones, porque creo que está sesgado en el momento en el que tú lo alimentas con una... Pero ya está sesgado por la mano humana y realmente Claro. quien toma decisiones ya es el humano. Entonces no estará en la misma medida de sesgado una inteligencia artificial que el humano que la entrenó. Pues están habiendo sorpresas ya. O sea, inteligencias artificiales que están haciendo cosas que no eran esperadas. Y eso es porque la interpretación que le damos humana a los datos a veces no es la misma que le da Ajá, una inteligencia entiendo. que tiene 100 millones de datos que los administra de otra Igual forma. antes que dar decisiones que dé sugerencias, ¿no? Y que luego haya Pero fíjate una cosa. No sé. No nos damos cuenta, y esto no a nivel nuclear, pero ya está pasando. Las redes sociales, ¿creéis que hay Manolo Gutiérrez que está decidiendo cosas? No. Son grandes matrices y algoritmos que no deja de ser El en algún algoritmo. caso el algoritmo. El algoritmo, los 7 algoritmos más terribles del mundo. Número 7. No, pues, Ros, un beso. Pues lo que decía. Quieras o no, este tipo de inteligencias artificiales ya están en redes sociales. Ya están un poco manipulando, aunque ya no tienen ninguna intención porque es una herramienta, pero ya están un poco manipulando que nos llega más, que nos llega menos. Están creando cámaras de eco, de opinión. Evidentemente. Y Es esto la economía de la atención que se llama, al final. Y esto Todas las jodido redes ya. sociales lo que quieren es tu atención. ¿Y cuándo tienen tu atención? Cuando te alimentan con algo que sí que te gusta, que interesa. alimenta tu sesgo de confirmación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es un Y esto círculo no lo vicioso. hace una persona. Estos son unas personas que han dado unas directrices, pero esto quien lo maneja, ya son datos tan grandes que tú no puede haber seres humanos controlando esto. Ya son inteligencias artificiales. Es curioso, ¿eh? Es un tema que... A mí me preocupa mucho, ¿eh? Sí, porque por ejemplo el tema que siempre decíamos, no, van a sustituir a los que hacen trabajos mecánicos. Al revés. Cuidado, ¿eh? Porque ya no tan solo para dibujos, Claro. para textos periodísticos. Por ejemplo, una periodista. ¿Tú crees que en 5 años, porque yo creo que sí, por ejemplo, agencias como EFE o grandes agencias de comunicación van a estar escribiendo notas de prensa? Yo creo que va a ser una inteligencia artificial. Ha Puede pasado esto y esto, escríbelo. Y esto se va, luego es lo que se manda a los periódicos, etcétera. Pero Estamos entonces ahí igual ya. nuestro trabajo también evoluciona hacia otra... O sea, yo espero que no sea como súper rápido, que de momento está siendo muy rápido. Skynet. Pero yo creo que igual lo que va a pasar es que la gente que ha sido expulsada o que progresivamente ha sido expulsada de sus puestos va a tener otro tipo de trabajo, quizá, no lo sé. Es lo que siempre se dice, ¿no? Que todo evoluciona y que todo se adapta. Pero claro, es que yo creo que es algo que está siendo tan rápido Explosión que increíble. hay tiempo para adaptarse. Porque Ya. literalmente el último que ha salido, el chat GTP, es que es una absoluta locura. Yo no había visto nada igual en cuanto a nivel de reacción, porque sí que con GPT-3 sí que pues el nivel de reacción depende. Decías, bueno, le falta trabajo, pero con el chat Ahora todas pasan ha antes de habido un Turing. salto. Ha habido un salto. Y Es bestia eso, ¿eh? lo que todavía creo que le Blade falta Runner. muchísimo ahí a la inteligencia artificial y por
también se está trabajando y se ha hecho como ejemplo, o sea, prácticas fallidas, como Galáctica, que esto fue de Meta. Fue un proyecto de inteligencia artificial que salió hace unas semanas, pero fue fallido al momento que salió, porque era como que te redactaba como estudios científicos, o que tú le ponías un input y te redactaba como una especie de estudio científico, o al menos una especie de paper o resumen de un paper. Y fue totalmente fallido, porque al final, a ver, el objetivo de la ciencia es la fiabilidad, ¿no? O al menos el rigor científico en este aspecto. Y Galáctica se lo saltaba de todas las maneras. De hecho, tú ponías un input, que esto es muy duro, pero los blancos son más listos que los negros, y la inteligencia artificial te lo justificaba. Te lo justificaba. O cualquier barbaridad. He puesto algo en plan, pero cualquier barbaridad que se te ocurriese, la inteligencia artificial te hacía cualquier paper sin ningún tipo de rigor de ningún caso. Claro. Entonces, claro, eso es un peligro, porque realmente, claro, lo hablas en textos periodísticos. Bueno, ¿qué le das tú? ¿Unos datos y te redacta la noticia? Sí, seguro. Porque al final, un artículo periodístico, si tú te riges a un artículo periodístico las notas clásico, de prensa las básicas, 5 W clásicas, el por qué, why, where, tal, luego haces un poco de contexto y ahí lo tienes. Entonces eso seguro que de aquí a unos años va a estar hecho. Ni me parece mal, porque realmente es un trabajo tedioso. Sí, o sea, es como algo eficiente, ¿no? es eficiente, porque hay periodistas que tienen que hacer 20 notas al día y están asqueados y que no pueden. Y que la mayoría lo hacer hacen los periodismo de calidad. becarios y los hace la gente que mal está pagados, en el peor rango. es horrible, y por eso hay mala calidad de la información. No me parece una mala noticia que eso ocurra si está bien de rigor. Pero claro, el problema será cuando las inteligencias artificiales empiecen a tener que tomar, que lo va a pasar, decisiones éticas. Pero eso es decisión nuestra, que le demos ese poder, ¿no? A la Pero es que le vamos a inteligencia acabar dando. Por ejemplo, algo que va a pasar sí o sí, y creo que estaremos todos de acuerdo: conducción autónoma. Una máquina, al final, seguramente cuando se pula, menos que una persona. falle menos que una persona. Sí. Pero habrá veces que, por lo que sea, un choque es inevitable. Ahí le estamos pidiendo a una máquina que seguramente haga un cálculo ético sobre la vida y la muerte la de programación humanos. la tendremos que haber hecho nosotras antes, ¿no? En plan... Sí, pero no la haré yo como programación Jordi. claro. La hará la empresa Tesla o Ford. Claro, no tú o yo, pero quiero decir Claro, pero que a lo mejor eso significa que yo muera o que muera mi padre. Claro, para este 0,00 no sé cuántos % de choques, pues hay que tomar una decisión, pero no creo que la decisión caiga en la IA, sino en quién ha programado. Pero un programador no va a programar. Claro. En caso en esta calle y en un... Claro. O sea, puede programar cierto, o sea, darle inputs. Ya, no pero en ¿qué esta input le calle, das? pero en quizá algo general, ¿no? Como en caso de que De un alguien niño y un esté adulto pasando atropella al- Sí, Pero eso, un por niño eso y adulto En atropella al caso de adulto. que el otro coche lleve un niño... Pero eso es una Algo así, pregunta ¿no? ética. Claro, porque pero, si yo llevo el joder. coche, lo siento Claro, pero mucho, a eso mí va me a ser suda una la polla que haya decisión. 5 niños. Si yo voy con mi padre, con mi madre y con quien sea mi amigo, yo no quiero morir. O sea, es la primera. Claro. Ni quiero matar a mi gente. Aunque Pero pero es una pregunta ética que un humano la puede cagar, porque somos un desastre y a veces la cagamos. Pero claro, ya le estamos pidiendo, y va a pasar a una IA que tome ese tipo de decisiones. Y esto es increíble. Encima habrá que eximir la responsabilidad después, Claro, es porque increíble. como- Bueno, ¿Qué pero mi responsabilidad? duda es como metafísica, o sea, No, como es que todo metafórica, esto ¿no? es- En plan, pero es una es duda de la filosofía. IA. No, todo esto es filosofía. O es algo que le hemos dicho, en plan, en caso de que no sé qué, haz tal. O es algo que realmente. Habrá va a momentos ser que una la IA decisión. tendrá que Cuando tú la interpretar. programes, claro, la IA tiene que interpretar en un momento dado. Ese En una modelo décima de específico, segundo, ¿no? en una décima de segundo tendrá que tomar una decisión en base a inputs que no serán específicos. Por eso de una orden necesitamos real. las 3 leyes de la robótica. De Isaac Asimov. Asimov, vuelve. Ven aquí, Asimov. Ojalá. O sea, Haría falta hoy Pero en poca día. broma que nos No, pero estamos las acercando a leyes de esto. la robótica están viciadas. Al final, Claro, no, sale que los humanos tienen que morir. Al Sí, final claro, sale sí, eso. sí, sí, sí. ¿Cómo tiene que ser? Claro. ¿Cómo tiene que ser? Total.